Pues ya estamos aquí, ¿qué tal? Concluyendo con el mes de mayo, la última semana de mayo, jueves 28 de mayo. Esta semana concluye el quinto mes de este atípico año 2020 que todo el mundo vamos a recordar, no solo por la pandemia, sino por lo que tuvimos que hacer para poder sobrevivir en el sentido de la salud y en el sentido económico. Dos grandes retos enfrentó la humanidad, todo el mundo tuvimos que enfrentar y tenemos que enfrentar ahora con la apertura la situación también económica y a seguir cuidándonos con el tema de la salud nuestra y de nuestras familias. Pues en concreto contigo soy Mariel Zúñiga, hoy te saludo aquí en Ciudad de México, acuérdate, engomado verde, terminación 1 no circula. Esto sigue todavía hasta el 15 de junio. No se crean que ya pueden salir a la calle sin cubrebocas, hacer una vida normal. Eso no es cierto. Vamos a seguir teniendo que tomar las precauciones debidas, las precauciones sanitarias, y más vale que hagamos que los otros compañeros también lo hagan para que todos salgamos adelante en lo que tenemos una solución definitiva para el tema de salud. Y a trabajar, porque no hay otra forma de recuperarse más que trabajando. Por eso hoy presento, a Hugo Loya Ortega, nuestro analista económico. Buenos días, Hugo. Y tenemos un invitado de lujo. Le dije a Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de Canadevi Nacional, le dije que hoy me porté bien, porque ya lo logramos tener y le mandamos un gran saludo a su merita y hermosa tierra de Michoacán. Hombre, muchas gracias, Mariel. Es un gusto estar contigo, Mariel, esta mañana, contigo y tu auditorio. Y pues te agradezco mucho tu amable invitación. Y pues nada, estoy a tus órdenes, con mucho gusto de platicar esta mañana sobre la industria de desarrollo y promoción de vivienda. Como bien sabes, tengo el honor de encabezar a esta cámara de un poco más de 1000 desarrolladores y creo que habrá mucho que comentar, estimada Mariel. Sí, yo estoy viendo que ya hay muchas preguntas del público, pero me gustaría empezar, Gonzalo, platicando. Fíjate que hemos hablado en estas semanas con algunos presidentes de las delegaciones de Puebla, etcétera, mañana con Oaxaca, por ejemplo, de Hidalgo, en fin. Nos han dado un panorama, pues bueno, todas se detuvieron, ¿no? Pero me gustaría mucho que nos dieras ese panorama tú a nivel nacional, porque la vivienda no fue considerada una actividad esencial. Sin embargo, venía ya, pues desafortunadamente, de un cambio de administración que resintió mucho y otras cosas que venían arrastrándose, ¿no? El tema de los subsidios, está aquí en la Ciudad de México el tema de los permisos. Entonces venía una caída en particular de segmentos como la vivienda de interés social, la vivienda económica. Me parece que la que estaba muy activa todavía en el mercado, la vivienda media, ¿no? Por ahí algunos altos niveles de vivienda residencial también están batallando. Entonces me gustaría que nos dijeras, este era el panorama antes de la pandemia, luego pues que nos digas con la pandemia, que me imagino que todo se paró, ¿no? Entonces es como de tener una locomotora, ¿no? Y ahora, ¿cómo la vamos a echar a andar? ¿Cómo la van a echar a andar ustedes empujando todos, ¿no? A esa locomotora. Entonces, ¿cuál era el panorama y en qué nos encontramos ahora? Por favor, Gonzalo Méndez. Con mucho gusto, Mariel. Mira, bueno, pues para todos, de todos es conocido que nuestra industria venía viviendo desde el año 2018, 2019, veníamos observando una desaceleración en algunos segmentos, como tú bien lo estás expresando, con mayor profundidad. El cambio de política sobre la vivienda social hizo también que hubiese una desactivación de la cantidad de nuevos proyectos a desarrollar en este segmento. También la vivienda residencial y residencial plus traía una cierta desaceleración. Entonces, no veníamos del mejor de los años, el 2019 ya tenía ciertos visos de una desaceleración importante de aproximadamente traíamos una falta de concretar proyectos
Yo creo que en suma llegamos a entre un 12 y un 15% menos de colocación con respecto al año inmediato anterior. Esto significa el año pasado estuvimos cercanos a los 275,000 viviendas nuevas que se edificaron. Entonces veníamos, como lo estamos puntualizando, con una desaceleración. Hoy, ¿qué nos encontramos en este año? En este año, pues nos sorprende a todo el mundo. Desde enero lo supimos, el tema sanitario con el problema de la pandemia, que llegamos y vimos de frente esta adversidad, tanto sanitaria como económica, que llega con toda su fortaleza ya para el mes de marzo. Entonces nos ha enseñado muchas lecciones, Mariel, el confinamiento, la pandemia de índole sanitario, con sus contingencias muy graves también de índole económico. Y ha habido varias lecciones. La primera lección, pues como resultado del contexto en el cual se encuentra una crisis como esta sanitaria, pues lo que te das cuenta es que la vivienda es la principal línea de contención, de batalla, para resguardar a las familias su integridad personal y su integridad familiar. El fundamento que tienen las familias es la propia vivienda. Y cuando esta vivienda es vivienda adecuada, como lo marcan las características o los 7 elementos de la vivienda adecuada según ONU Habitat, pues esto te ayuda a contener un problema tan serio como es la pandemia de índole sanitario. Entonces resulta que hoy la vivienda es un elemento fundamental para mantener la integridad personal, tu salud y la de tu familia y la de toda una comunidad. Entonces la primera reflexión es que hoy más que nunca vemos la importancia en el mundo de contar con viviendas adecuadas para contener una pandemia. Entonces la reflexión que hoy hacemos es que tenemos que cambiar. La pandemia nos obligará a cambiar nuestra manera de pensar en todos los ámbitos, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y se pone hoy más que nunca al centro de poder reflexionar de cómo atender estas problemáticas, la propia vivienda. Bueno, ¿qué te digo? ¿Cómo estamos? Bueno, pues como muchas industrias nos enfrentamos a no ser en un principio considerados como una actividad esencial. Y esto trajo, como hemos dicho, 2 momentos, como yo lo he dicho, importantes. El primer momento es una etapa muy complicada, una etapa crítica, puesto que paramos nuestra actividad de trabajo en las obras de manera fundamental, estuvieron paradas, detenidas, y esto nos inhibió de poder seguir trabajando y desafortunadamente tener que dejar de dar empleo a muchísima gente que, como tú bien sabes, nuestra industria es una industria que muchos de los trabajos de obra se subcontratan. Entonces, pues durante 2 meses, prácticamente ya estamos concluyéndolos, pues tuvimos un problema muy serio. Y en esta primera etapa, como le llamamos, ha habido 2 tareas fundamentales. La primera etapa que estamos atendiendo es esta del confinamiento, donde lo más importante que tenemos que hacer es resguardar la tesorería, resguardar la liquidez. Recordemos que la liquidez es un tanque de oxígeno y ese tanque de oxígeno es la cantidad de tiempo que tú tienes para que tu empresa pueda sobrevivir, y eso es la liquidez. Y por lo tanto nos dimos a la tarea de atender este problema de liquidez. ¿Y cómo puedes atender el problema de liquidez? Bueno, pues uno es siendo muy eficaz y eficiente en la oportunidad para cerrar operaciones. Afortunadamente, las CONAVIs, aquí hago una referencia a ellas, tanto el Infonavit como el FOBISTE, como la propia Sociedad Hipotecaria Federal, resultaron ser actividades esenciales, como actividades financieras. Entonces, no pararon su actividad. Aquí hay un reconocimiento público que hay que hacer para el Infonavit, porque operó de manera normal, con poca gente. No se vio realmente en nuestra actividad como empresarios que estuviéramos dentro de la pandemia, porque siguieron trabajando, siguieron a marchas forzadas, hicieron un gran esfuerzo los trabajadores del Infonavit,
la propia Dirección General del Infonavit, que instruyó para que así fuera, y con el apoyo de los trabajadores del instituto para seguir trabajando de manera natural. Hicieron lo propio en el Fobiste, que también continuaron con la operación y pudimos seguir operando los desarrolladores para generar hipotecas, para seguir con nuestro trabajo en la parte comercial. La parte comercial no la detuvimos en nuestras empresas, esa continuó, la pudimos seguir haciendo porque fuimos parte de una actividad esencial como era la actividad financiera de las Conavis. Entonces, hay un reconocimiento tanto al Infonavit, en primer lugar, al Fobiste y a la propia Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, la primera acción que debes hacer tú es cuidar tus ventas. Y eso fue lo que hicimos. Las ventas las cuidamos a profundidad, fuimos mucho más agresivos en la operación. Los desarrolladores en general lo que hicieron fue, algunas cosas de las que hicieron fue disminuir precios, ampliar plazos en los enganches, y dar facilidades de muchas tipos de ofertas. Algunas empresas decidieron pagar las primeras mensualidades en la hipoteca. Bueno, entonces eres mucho más creativo para poder cerrar las operaciones. Entonces, eso es lo primero que haces. Lo segundo que haces, acudes a las fuentes externas de financiamiento. Y esas fuentes externas, lo que hicimos fue hablar con Sociedad Hipotecaria Federal, en primer lugar, para que hubiera créditos de liquidez, para que hubiera créditos revolventes, para los clientes ya de Sociedad Hipotecaria Federal que vienen trabajando con la institución, que se les abriera una línea de crédito adicional sobre los créditos puente que les permitiera tener liquidez. Esto siempre y cuando los proyectos fueran viables, siempre y cuando los proyectos tuvieran esa viabilidad tanto técnica como operativa para continuar trabajando y también tuvieran un margen para que el préstamo adicional estuviera cubierto con las garantías adecuadas. Así se hizo, se echó a andar con oportunidad y muy rápido este programa en Sociedad Hipotecaria Federal. Se reestructuraron los pagos de capital cuando se tenía que hacer y los pagos de intereses por parte de Sociedad Hipotecaria Federal. Y asimismo se va a echar a andar también un programa de liquidez para los desarrolladores que no obstante que no sean clientes de Sociedad Hipotecaria Federal, puedan tener una línea revolvente cuando sus proyectos son viables y su historial crediticio es el adecuado y tengas la capacidad financiera para poder recibir estos créditos. Entonces, ahí atendimos esa primera etapa. Y lo tercero que hay que hacer en las empresas es cuidar con lupa, con estricto sentido del cuidado y el manejo financiero de tu empresa para cuidar la operación. Hemos echado una introspección en nuestras empresas para poder analizar cada una de las cadenas productivas que tenemos, cada una de las unidades de negocio que hacemos, el eslabón de la cadena productiva de cada una de tus áreas, la vigilamos cuidadosamente e hicimos un análisis de dónde había que reducir y reestructurar tu empresa para adelgazarla y hacerla más eficiente. Entonces, esa fue la primera etapa, María. La segunda etapa en la que te voy a platicar también es qué es lo que viene. Y ahí te platicaré. Lo segundo que viene, Mariel, pues es qué vamos a hacer hoy que salgamos a esta realidad que es nueva, que será diferente y que tenemos que atenderla de esa manera. Y lo que hay que hacer es fortalecer el mercado. Una vez que logramos pasar esta contingencia muy grave, que era sobrevivir, de sobrevivencia, cuidando las operaciones que tenemos, el segundo momento es cuando tú ya sales al mercado, te enfrentas al mercado y entonces lo que tienes que hacer es fortalecer con herramientas nuevas para poder atender de mejor manera un mercado que por supuesto que va a entrar en una desaceleración, que la economía estará en recesión y que también este mercado se va a ver afectado. Entonces, si quieres te platico un poco de esto. Sí, me imagino que en el camino, pues, como les he dicho, vamos cuando se corran las cortinas, vamos a ver no solo a todos los muertitos que por el COVID-19 han quedado, sino también las empresas. Me imagino que es muy pronto para preguntarte ahorita, pues, cuántas son las que se han quedado en el camino, pero también por sentido común intuimos que son las empresas más pequeñas, que son las empresas que menos liquidez y menos flujo de efectivo tuvieron, sobre todo menos liquidez para poder cerrar las cortinas 2 meses y además
a abrir y recomenzar, ¿no? Entonces, me imagino que en todos los estados va a haber, ya hablaremos de eso más adelante. ¿Cuántas son las afiliadas a Canadevi? Sí, Cerca de mira, 1000, ¿no? te quisiera dar esos datos. Ya te hablé como una primera aproximación de la importancia que tenemos hoy en la pandemia sobre la vivienda. También te quiero platicar sobre la importancia de la industria. No, lo que abunda no daña. Vamos a poner en contexto. ¿Por qué fuimos considerados? Esa es una muy buena noticia como actividad esencial. Bueno, fundamentalmente te diría que a nosotros nos extrañó desde un primer momento que no fuéramos considerados como actividad esencial, puesto que nuestros socios comerciales del TEMEC lo son, tanto Canadá como los Estados Unidos. Está considerada la construcción de vivienda como una actividad esencial, también en Europa. Y también tenemos la certeza de que debimos haber sido considerados como actividad esencial porque muchas de nuestras actividades son al aire libre, por la poca probabilidad que tienes en una industria como esta de que resulten afectados nuestros trabajadores. No obstante, Correcto. el regreso que vamos a hacer ahora a partir de junio lo haremos con todos los cuidados, porque lo fundamental que tenemos que hacer es preservar la salud de nuestros colaboradores. Y para eso tenemos todo un protocolo en el cual la Canadevi ha trabajado para poder tener el más escrupuloso sentido del cuidado de la salud personal de nuestros trabajadores. Estamos dando cursos a nuestros desarrolladores y hemos diseñado un programa muy bien hecho para esto. Entonces, lo primero que te diría es que hemos sido actividad esencial y esa es una muy buena noticia. Pero también te pongo en contexto. ¿Qué es? Tú me preguntabas, ¿cuántos desarrolladores somos? Somos un poco más de 1000 desarrolladores, de los cuales hablabas tú de cuántos pudieran estar en problemas. Bueno, no nos escapamos de que tengamos problemas los desarrolladores porque de los 1000 desarrolladores, el 87% son pequeñas y medianas empresas. Y bueno, las pequeñas y medianas empresas durante esta crisis están sufriendo y sufriendo mucho. Y el primer problema que se enfrentan es la falta de liquidez. Ese es el problema fundamental, por estar tanto tiempo sin actividad. Y el segundo problema que veremos, por supuesto, que será la disminución en el mercado que habrá. Entonces, eso también, por eso estamos trabajando en ese sentido. Pero te pongo un poco más del contexto que te digo yo que lo que abunda no daña. ¿Por qué también fuimos considerados como industria esencial? Por lo que ya te dije antes, pero también por su importancia en el entorno social y en el entorno económico. Ya dijimos que la vivienda es fundamental para contener una pandemia. Entonces, si no tienes una vivienda, hoy más que nunca la debes tener. Hoy es el momento que quieras tu vivienda, porque existen los instrumentos financieros para poder adquirirla, que son muy favorables aún en esta contingencia mundial económica, y porque es la base del resguardo físico de tu familia. Pero por eso fuimos considerados, pero también por el impacto económico. Te recuerdo que esta industria, según los datos de 2018, generó 2.4 millones de empleos. Se dinamizan 37 de las 42 ramas de la economía, que son fundamentales, y estas, el 98% son de origen nacional. Entonces somos un engranaje cuando se empieza en marcha nuevamente la construcción para que muchísimas industrias se pongan a trabajar. Y solo por mencionar algunas, el cemento, la cal, la varilla, el vidrio, el aluminio, los agregados en general, los combustibles, los lubricantes, los notarios, los valuadores, los bancos. Bueno, es una cantidad, el transporte, una cantidad de engranaje, desde la señora que vende afuera de nuestras obras y que nos ofrece los alimentos para nuestros obreros, desde ahí empieza a generarse la economía hasta terminar por los más grandes en el eslabón, que es la parte financiera, que utilizamos los servicios financieros, utilizamos los créditos y pagamos los financiamientos. Entonces, es toda una cadena que arrastra la economía. Entonces, si le echamos a andar, podemos generar ese 1.047.000 millones de pesos que vale nuestra industria, que es el 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, esta es otra parte de la consideración. Y bueno, tan somos importantes, Mariel, que te quiero puntualizar ahí. El gobierno federal, el presidente de la República, ha dicho que va a generar 2 millones de nuevos empleos. Y resulta que de esos 2 millones de empleos, la mitad prácticamente está considerándolos, lograrlos a través del Infonavit y del Fobiste. Y resulta que los desarrolladores incorporados a la Canadevi, a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, que yo soy el presidente y tengo muchísimo orgullo de platicarlo, porque tengo una gran responsabilidad, pero decirlo,
Pues nada menos que de esos 2 millones de empleos, uno los va a generar a través del Infonavit y del Fobiste. Y decirte que los desarrolladores de vivienda, que estamos en la Canadevi, realizamos entre el 70 y el 80% de la vivienda formal que se individualiza en estos organismos de vivienda, amén de los que hacemos también para la banca comercial. Entonces quiere decir, pues, que nuestra industria juega un papel fundamental para lograr el propósito que se ha puesto el presidente de la República de construir 2 millones de empleos. Esta industria, de tal manera, es fundamental, es esencial, no nomás en la vida social y de salud, sino también en la vida económica del país. Económica, claro, y en el bienestar social, etcétera. No me queda duda de que la vivienda es un pilar fundamental y va a jugar un rol bien estratégico importante en la recuperación económica del país, Gonzalo. Pero fíjate que no me queda claro cómo van a generar 1,000,000 de empleos a través de dar más créditos con Infonavit y Fobiste. Explícanos un poquito cómo está esa jugada. Sí, mira, era el segundo momento del cual te voy a llamar, te voy a hablar. Hemos diseñado el primer momento, que es la liquidez. El segundo momento es cómo vamos a fortalecernos con herramientas diferentes para poder atender el mercado. Bueno, te platico, empezando por Sociedad Hipotecaria Federal. El 57% de la población económicamente activa de este país no tiene una seguridad social. Desde la Canadevi hemos insistido en que debemos atender a esta gran cantidad de mexicanos que hoy no tienen claro la forma de adquirir una vivienda, sobre todo las viviendas entre 500,000 y 1,200,000 pesos. Entonces, no existen los mecanismos tan claros, sobre todo cuando estás en la economía que no tiene seguridad social. Y entonces, ahí estamos buscando cómo hacerle. Amén, que va a ser mucho más importante ahora que estamos en esta contingencia, en esta gravísima crisis económica que estamos por enfrentar. Es más importante que diseñemos esquemas para atender a los no afiliados, para atender a esta gran cantidad de gente. Y para eso estamos trabajando con la Sociedad Hipotecaria Federal. No sabemos... Eso se quedó pendiente, ¿verdad? Porque en la convención bancaria, por ahí del 13 de marzo, justo ya estaba anunciando Jorge Mendoza, que andaba por allá también en Acapulco, su lanzamiento con una Sofol y luego con un banco de esquemas para no afiliados. Eso se quedó pendiente y seguramente que lo van a tener que retomar inmediatamente con la apertura, ¿no, Gonzalo? Así es, esto es parte de las herramientas que vamos a tener que echar mano. Y más aún es importante porque si va a haber 1,000,000 de gente que desafortunadamente pierda su trabajo en la formalidad, bueno, ellos tendrán que hacer algo. Ellos se enfrentarán a un mundo y van a incorporarse a incrementar ese 57% de la población económicamente activa, pues será mucho más. Ahora habrá mucho más gente que esté que no tenga seguridad social y para ellos hay que construir una herramienta para poder tener una vivienda. Entonces, el primer momento es buscaremos a través de Sociedad Hipotecaria Federal con mecanismos que ya estamos platicando con ellos, que sea un mecanismo, no sabemos si lo va a dar directamente los financiamientos Sociedad Hipotecaria Federal o va a ser una combinación entre la banca y ellos con una garantía para primeras pérdidas para poder animar a los bancos y presten a este segmento de la población. Esto es el primero. El segundo, con la misma Sociedad Hipotecaria Federal, ya estaban muy avanzados en un programa para la economía mixta. ¿Y quiénes son ellos, la economía mixta? Pues son los empleados, por ejemplo, los despachadores de las gasolineras, que tienen su sueldo, pero además tienen propinas. ¿Y quiénes son? Pues los empleados del turismo, como la gente que nos sirve nuestros alimentos, que también tiene un sueldo, pero también tiene una propina. Entonces, para esa cantidad de este tipo de gente, se crea ya un programa que es la economía mixta y estaba a punto de echarse a volar. Yo creo que estamos esperando que pase la contingencia. Desde Sociedad Hipotecaria Federal hay que trabajar en estos dos grandes programas, que es fundamental, porque hay una cantidad de mexicanos que hoy no tienen claro cómo adquirir una vivienda. Eso es por un lado. Por el tema de Infonavit. Infonavit viene haciendo las cosas de la mano de Carlos Martínez, te diría yo que muy bien. Te diría yo que están trabajando de manera muy eficiente y tienen buenos programas. Pero nosotros, ¿qué hemos dicho? Tuvimos la fortuna de tener en nuestro consejo pasado, o antepasado, quiero decir, pues también el pasado estuvieron, porque en 2 consejos los hemos tenido. En el antepasado tuvimos a Carlos Martínez platicando, el director general de Infonavit, sobre los temas que nos preocupaban a la Canadevi.
Y ahí te diría que, ¿qué le dijimos? Pero también en el pasado estuvieron tanto el secretario Meyer como el vocal ejecutivo del FOBISTE, Agustín Rodríguez, como el propio Carlos Martínez y Jorge Mendoza. Toda la gente de la vivienda estuvieron en nuestro consejo. Bueno, te diría yo que les hemos planteado, continúo con el Infonavit. Hay dos cosas que nos preocupan muchísimo hoy en el Infonavit, que dado el cambio del nivel salarial de los trabajadores que cotizan para el Infonavit, va a haber un gran desperfilamiento, porque seguramente o van a ser despedidos y recontratados, o porque su nivel salarial baje, como lo estás mencionando, por temas de productividad que se pierdan, y entonces el nivel salarial se va a perder y por lo tanto su precalificación va a variar y se van a desperfilar, y entonces muchos de ellos no van a ser sujetos del crédito. Entonces, para eso tenemos que actuar de manera muy pronta para que no suceda esto. Esto puede suceder a partir del segundo semestre del año, y para eso el propio Infonavit en sus órganos de gobierno tiene una característica donde dice más o menos que si de haber una contingencia sanitaria o una contingencia medioambiental, hay la posibilidad, si hay un desastre, una catástrofe, entonces hay la posibilidad de acudir al último bimestre previo a la contingencia que hubo. Entonces a eso estamos apelando, para que volvamos con el último bimestre, que fue entonces el del primero, enero-febrero, la última cotización que es del mes de febrero, para que podamos precalificar a los trabajadores del Infonavit, porque si no los vamos a dejar sin la oportunidad a muchísimos de ellos de tener una vivienda. Bueno, esto se está analizando hoy desde el Infonavit. Ha sido visto con muy buenos ojos, pero están siendo muy cuidadosos de ver el impacto. ¿Y cómo lo resuelven? Otro tema que estamos buscando, así como ya algunos bancos ya sacaron al mercado, donde te dicen, compra hoy y empieza a pagar dentro de 3 meses, pues les hemos propuesto esto al Infonavit. Ojalá que podamos lograrlo. El Infonavit no se manda solo. Es un baluarte de la República Mexicana como institución. Claro. Hay que cuidar muchísimo. Es la institución de los trabajadores de México y su órgano de gobierno, su administración, Su consejo. a través de un tripartismo. Y entonces todo se tiene que someter a su consejo. ¿Pero qué se está proponiendo? Ayer tuvieron consejo. Ayer propusieron esto, que me parece una magnífica idea. No, pero ya lo propusimos nosotros como Cámara, cuando estuvo con nosotros el director general, que haya lo que se llama tolerancia al pago. ¿Qué es? No es otra cosa más que hoy firmemos para la vivienda para un trabajador que la quiere y empiece a pagar a los 3 meses, o yo no sé si se pueda más, pues ojalá que se pueda más. Yo sé que son esfuerzos financieros para el Infonavit. No estoy diciendo que se vaya a aprobar, pero sí estoy diciendo que es una excelente idea para poder reactivar como herramienta la economía de este país, para poder hacer un mecanismo como tal. Bueno, lo están estudiando. Lo están haciendo con los bancos. Y lo están empezó un primer banco. Ustedes, de hecho, varias de sus marcas afiliadas ya se están sumando a este esfuerzo con uno de los bancos, ¿no? Que está sentando precedente en este tema de posponer los primeros 3 meses, y la propuesta de ustedes, desarrolladores de algunas de las marcas importantes que ya están comenzando a echarlo a andar, es que pagan los primeros 3 meses y entonces son 6 meses de gracia más el mes en que se está negociando el crédito. Por lo tanto, la persona que ahorita adquiere un crédito con ese banco, concretamente con HSBC, hace el trámite y va a empezar a pagarlo hasta el próximo año. Es una excelente medida y muy buena propuesta para el Infonavit. Luego ya sabremos qué marcas de Canadevi están ofreciendo esto y quiénes se suman, además de qué otros bancos se suman, pero son excelentes medidas. Así es extraordinario. Entonces, medidas como esta estamos planteando al propio Infonavit. El Infonavit viene trabajando en esquemas, en proyectos, en programas estructurales que son extraordinarios en el propio Infonavit. Te recuerdo que en el año pasado, creo que en el mes de octubre, firmó el director general de Infonavit con el presidente de la Asociación de Bancos de México un convenio para poder utilizar. El Infonavit, nos ha dicho el director general, que tiene 66 millones de cuentas, de subcuentas, que administra, de las cuales 20 están activas y el resto no lo están. Entonces hay una cantidad enorme de subcuentas de viviendas que no están activas y de las cuales hay casi 1.100.000 cuentas, o más bien 1.100.000 subcuentas de vivienda no activas que tienen un promedio de 120,000 pesos. Entonces, estas pueden ser utilizadas
para adquirir un patrimonio a través de una hipoteca con un banco y que estos 120,000 pesos funcionen como un enganche. Entonces, eso sería extraordinario. Este programa, que está diseñado para poder llevarse a cabo para el mes de octubre o noviembre de este año, entonces lo que buscamos nosotros es que se jale para inicios del segundo semestre de este año y poder también que sirva como una herramienta para poder dinamizar la economía y poder llevar más hipotecas. También el propio Infonavit ha trabajado, hemos propuesto y ha trabajado ellos mismos una hipoteca para todos los trabajadores que durante muchos años no han cotizado de manera permanente, como son los jornaleros agrícolas, como son los empleados de la construcción, que están ellos cotizando por 9 meses, se les rescinde su contrato y vuelven a ser contratados. Entonces, para ellos se está diseñando, los empleados portuarios sucede algo parecido, un esquema donde sí puedan tener una vivienda. Se está también trabajando en eso. El programa de la suma de las hipotecas, la hipoteca compartida, ha sido todo un éxito en el Sí, Infonavit. unamos créditos. La de Unamos Crédito ha sido fundamental, donde se unen dos derechohabientes, que sean familia o no. Unamos Crédito ha sido un gran programa, que ha sido también un impulso para el diseño de los productos del Infonavit. Entonces, por eso creo que el Infonavit estamos trabajando en eso y este tipo de herramientas estamos proponiéndolas. Con el Fobiste. El Fobiste acaba de sacar, como estás enterada, un gran programa, Hipoteca para Todos, que es extraordinario el programa, con la tasa de interés hipotecario más baja del mercado, donde el derechohabiente del ISSSTE no tiene que esperarse para un puntaje, sino ya puede solicitar todo aquel derechohabiente del ISSSTE, no necesita esperarse a este programa del puntaje y puede solicitar su crédito. Entonces, estas herramientas van a ser fundamentales. Entonces, en todo esto hemos venido trabajando. Este es el segundo momento de cómo fortalecer el mercado. Y también estamos trabajando con la propia banca para poder buscar mecanismos donde haya hipotecas más accesibles. Ya empezó. Correcto. Tú dijiste HSBC con este programa. Sí, Scotiabank bajó también la tasa, ya está a 9.75, así que ojalá les sigan el ejemplo. Y ustedes ya estaban trabajando con unos llamados subsidios solidarios, nadie los bautizó así, pero los estados, los gobernadores empezaron a destinar presupuestos para que junto con ustedes, las empresas locales, regionales, sumaran este apoyo y que la persona, la familia, comenzara a tener el acceso a comprar su vivienda en diferentes estados, ¿no? Así tenemos a Puebla, tenemos a Guanajuato, por ahí, no me acuerdo si Zacatecas es el tercer estado, pero hay otros en el camino. Entonces, traen herramientas para poder facilitar el acceso a un crédito, pues, bastante manejable para las familias, ¿no? Entonces, tienen herramientas y, por supuesto, tienen la conciencia, como lo acabas de manifestar, de que hay un nuevo mercado, de que el mercado cambió. Sí, ¿no? El mercado ha cambiado, el mercado va a ser un mercado que vamos a ver mucho más reducido, pero tenemos que idear mecanismos como los que estás mencionando. Te digo yo que se han propuesto, yo tuve la oportunidad de que junto con un grupo de desarrolladores, platicar con el gobernador del estado de Michoacán para hacer lo que están haciendo estos estados que tú ya has mencionado. Aúnale a este estado que ya es también Guanajuato, pero sé que Zacatecas, Guanajuato, Puebla y Yucatán, y no sé si se me escape algún otro, que ya están con este tipo de créditos. Bueno, lo que le planteamos, el propio gobernador del estado de Michoacán, es ¿por qué no entramos, por qué no se le plantea para hacer un reconocimiento a todos los empleados, a todos los colaboradores que han estado en el frente de la batalla para dar literalmente su vida para atender la pandemia? Y son los empleados, son los trabajadores de la salud, a esa gente que está trabajando como enfermero, como enfermera, como doctora, como médico, como camilleros, etcétera, todos los empleados de los hospitales, para hacerles un programa especial donde le podíamos denominar los héroes de la pandemia y poderles entregar una vivienda para ellos después de pasar la contingencia, a ellos o a aquellos familiares que han perdido a una gente en el frente de batalla. Se lo planteamos al gobernador y le entusiasmó el programa. Y dijo, sí, sí le entro, diseñemos el programa. Y en este momento estamos en eso, en el estado de Michoacán, y seguramente va a haber muchos otros gobernadores que les puede interesar el programa para reconocer a estos héroes
de la pandemia, que son los trabajadores, como los doctores, como las enfermeras, que han dado su vida literalmente o están exponiendo su vida para cuidarnos a todos nosotros. Entonces, le gustó Muy mucho el programa. loable. Yo he Muy platicado, loable el programa. he platicado con otros gobernadores al respecto y les ha gustado. Entonces están dispuestos a meterle un recurso al frente para atender a estos trabajadores que hoy están dando su vida por nosotros. Entonces, literalmente, entonces, este tipo de acciones que son herramientas adicionales, innovadoras, pues hay que buscarlas para poder dinamizar nuestra industria marina. Sí, pues los veo con las pilas puestas, muy loable este programa. Ya nos comentarás ahora al ponerle números, cuánto puede ponerle, cuánto quiere ponerle. Digo, de querer, pues hay de querer mucho, ¿no? Pero a ver cuánto hay en la bolsa para poner. Estamos pensando para el estado de Michoacán entre 2,000 y 2,500 acciones de vivienda. 2,000 y 2,500 acciones con un promedio de costo de ¿cuánto le pondría? Mira, sería muy interesante si el gobierno del estado, como se lo planteamos al gobernador, y que dijo, es muy probable que dijo, sí me interesa y sí lo hacemos, que aporte el gobierno del estado 100 millones de pesos, donde los desarrolladores pondríamos 10,000 pesos por vivienda y haríamos 2,500 acciones. Con 2,500 acciones de vivienda podemos generar una derrama económica de 1,000 millones de pesos, generar 33,000 empleos, y él pone 100 millones de pesos. Con 100 millones que se logra, pues se logra todo lo que detona. 33,000 empleos, 1,000 millones de derrama económica, donde él pone 100 y los desarrolladores pondríamos 10,000 por cada caso. 25 millones. Seguramente que este va a ser el primer ejemplo que vamos a ver ahorita, que se corran las cortinas con la apertura. Y Gonzalo, súper interesada yo en la plática, pero tenemos que ver, sé que hay muchas preguntas, vamos a seleccionar algunas y las dejamos a Hugo Loya para que nos regales 10 minutitos más si puedes y poder contestar algunas de estas dudas, preguntas de nuestro público. ¿Te parece bien, Gonzalo? Sí, adelante, Mariel. Adelante, Hugo Loya. Gracias, Mariel. Gonzalo, muy buen día, mucho gusto. Tenemos varias preguntas ya en redes sociales. Gracias. Voy a tratar de ponerlas en 3 bloques. La primera es sobre básicamente lo que ha pasado en la parte de la pandemia, la parte sanitaria. Hay personas que nos preguntan que ya urge saber cuándo pueden reanudar la actividad de promoción inmobiliaria, eso es por un lado. También nos preguntan, aprovechando esta parte de la pandemia, ¿cuál ha sido el costo para implementar las medidas sanitarias al interior de las empresas? Es decir, ¿cuánto han tenido que gastar más dentro de sus presupuestos? Y la tercera es, ¿a qué ritmo comenzarán a reiniciar actividades sabiendo que pues tendrán que cumplir con medidas sanitarias importantes y probablemente mantener sana distancia en algunas de las actividades? ¿Cuáles serían los tiempos? Empezaríamos con esas 3, Gonzalo. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, ¿cuándo podemos iniciar la promoción inmobiliaria? Bueno, yo diría que el tema de la promoción inmobiliaria no debiésemos haberla suspendido, porque como dije, estamos ligados en la parte de nuestras empresas a una actividad esencial que es la parte financiera. Tanto los bancos como las FONAVIS, Foviste e Infonavit, no suspendieron actividades. Entonces, ahí nuestra recomendación y lo que ha venido haciendo nuestra industria es no suspendimos las promociones inmobiliarias. Lo que hicimos es tener muchísimo cuidado de cómo hacer las cosas. Como nuestras casetas de ventas, nuestras oficinas de ventas se cerraron, entonces hubo muchísimo menos tráfico en nuestros desarrollos. Entonces lo que hacíamos era abrirlo con citas previas, donde no hubiera más de 3 personas a la vez y con sanas distancias y evidentemente con todos los protocolos para poder inhibir un probable contagio, como son los que ya conocemos todos, las máscaras sanitarias, las caretas, sanitizantes, cubrebocas, etcétera. Este tipo de acciones, pues las llevamos a cabo. Entonces, yo diría que esto lo debemos continuar con los debidos protocolos que todos estamos siguiendo. Entonces, la primera pregunta es, mi recomendación es que hay formas y hoy tuvimos que hacer las cosas diferentes. El marketing inmobiliario hoy, a través de medios digitales, lo hicimos de manera contundente. Los que ya lo veníamos haciendo, pues lo corregimos, lo perfeccionamos, y los que no lo hacían, pues lo están haciendo ahora.
Entonces, bueno, esto nos permitió, esta pandemia también, de innovar. Entonces, esa es la primera respuesta que doy. El costo, no tenemos un costo exacto, porque además varía con respecto a las empresas. Dependiendo el tamaño de la obra, dependiendo la dimensión de la obra, es el costo. Pero no es un costo menor, solamente decirte que los termómetros andan entre los 1,300 y 1,800 pesos cada uno, y en una obra tú puedes ocupar entre 5 y 10 o 12 o 15 termómetros, dependiendo del tamaño de la obra. Los sanitizantes, si tienes inclusive los túneles de sanitización, si la obra es muy grande, la cantidad de dispensarios para lavarse las manos, la cantidad de cubrebocas, de máscaras sanitarias que tú puedes utilizar para la gente. Entonces varía muchísimo, pero no es un costo menor llevar a cabo este protocolo, que sí va a ser un costo que nos va a impactar directamente, pero bien vale la pena para cuidar la salud de los trabajadores. Y la pregunta es, ¿a qué ritmo lo vamos a hacer? Bueno, si estás preparado con todas las medidas de los protocolos que nosotros hemos diseñado y también las que nos ha invitado el Seguro Social para poder llevar a cabo, pues si cumples con este diseño de las normas, tú puedes arrancar en la medida de la fortaleza que tú puedas hacer y que no pongas en riesgo a los trabajadores. Más bien, aquí diría yo que el ritmo te lo va a marcar la propia demanda que veamos que tenemos en el mercado. Yo creo que en este momento se van a terminar o se van a seguir los desarrollos con la vivienda que esté prevendida o la vivienda que veamos que tiene mayor dinamismo, pero no, puntualmente hago el comentario, no los desarrolladores vemos que vamos a arrancar con toda la fortaleza. Eso no va a suceder. Ya estamos viendo, les doy un dato, traemos una disminución de aproximadamente el 25 o 27% de inicio de nuevos proyectos y de vivienda terminada. Andamos con vivienda con habitabilidad un poco abajo de las 150,000 viviendas. Esto va a hacer dos efectos. El primer efecto es que no haya una sobreproducción, que no tengamos una sobreoferta y por lo tanto, aunque la demanda va a disminuir, la oferta también disminuye. Entonces, no va a haber un problema de mercado en ese sentido, porque también inclusive en muchos momentos va a haber una falta de oferta. Entonces, los ritmos en los cuales vamos a continuar van a ser moderados, seguramente. Adelante, Hugo. Gracias, Gonzalo. Hay una pregunta muy directa sobre el tema del IMSS. Se había dado la noticia de que el IMSS no había dado todavía su visto bueno para la reanudación de actividades, que no les había dado luz verde a muchas empresas que ya habían cumplido pues, con el envío de los cuestionarios, de las evaluaciones. Nos preguntan que cómo va esa situación, si ha habido avances, si ya el IMSS ya está dando esos permisos. Eso es por un lado. Y por otro lado, aprovechando con el tema de costos, nos preguntan si pues se esperaría que cambiaran los precios de viviendas por algún aumento en costos derivados justamente de la crisis sanitaria. Sí, con mucho gusto. A ver, los desarrolladores, desde que salió la noticia de que somos empresas esenciales y nos comentaron la mecánica que íbamos a seguir para poder certificarnos o para poder ser aprobados como industria esencial o como empresa que pueda llevar a cabo la actividad esencial que es la construcción de vivienda. Seguimos las instrucciones que nos dio tanto la Secretaría de Economía como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para eso se abrió una plataforma dentro de la página del Seguro Social, donde las hemos seguido. Ciertamente al principio tuvimos muchos problemas porque seguramente la página se saturó, se cayó en varias ocasiones y tuvimos problemas al respecto. Hoy seguimos con problemas, no estamos siendo certificados. La mayoría de las empresas no ha obtenido esa certificación. Estamos desesperados realmente, muchos desarrolladores, porque hoy no tenemos la certificación que ocupamos para iniciar el próximo lunes. Entonces, se nos habla de 72 horas para darnos respuesta. Muchos ya cumplieron las 72 horas y no obtenemos, o se están cumpliendo el día de hoy, las 72 horas y no tenemos respuesta. Entonces, sí es un problema que tanto Secretaría de Economía como el Seguro Social tienen que atender, porque entonces no estaremos preparados para poder reiniciar trabajos el día 1 de junio. Entonces es fundamental que atiendan esta problemática
tanto la Secretaría de Economía como el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un pendiente que tenemos como desarrolladores. Correcto. Y sobre el tema de costos, si aumentará o no el precio de las viviendas. Bueno, sí, miren, yo les platico que según el indicador que tiene Sociedad Hipotecaria Federal, sí ha habido un incremento de costos que se ha reflejado en un incremento moderado de aproximadamente un 7%. Este es un indicador nacional. Evidentemente hay regiones, hay regiones del país donde este efecto es mucho mayor. Por ejemplo, la zona metropolitana de Guadalajara, acaba de salir una información donde su apreciación en el costo de las viviendas anda entre un 12 y un 15%. Igual en la Ciudad de México, creo que es la delegación Miguel Hidalgo, donde también la vivienda trae una apreciación de alrededor del 15%. Entonces va por regiones, pero de manera general traemos una apreciación del 7%. Ahora, sí habrá seguramente una actualización de precios durante el año. Y esto es por la depreciación natural que ha tenido nuestra moneda y porque algunos de los insumos que necesitamos para la construcción están ligados directamente con el valor de la moneda. Entonces sí habrá, no veo yo un exceso de manera importante en el valor de las viviendas durante este año, por razones obvias. Si no hay una demanda consolidada importante que está incrementando día a día, si no es al contrario, pues si tienes una demanda reprimida, no vas a tener un precio que se lance de manera importante hacia arriba. Eso no va a suceder, pero sí seguramente va a haber una apreciación en los precios que yo creo que este año andará entre el 7 y el 11% probablemente. Gracias, Gonzalo. Pues en otro bloque ya más pensado en las expectativas, nos preguntan que cuál será el segmento dentro de la vivienda que se recuperará rápidamente y cuáles serán los más lentos. Y también, ¿cómo consideran estos nuevos mercados, la de vivienda, en segmentos de la población? ¿Qué esperarían? ¿Cuál segmento de la población esperarían ustedes que tuviera mucho más interés de adquirir vivienda? Pensando sobre todo en estas generaciones millennials, por ejemplo. Y por último, nos preguntan cuál ha sido el avance en la relación con los bancos. Platicabas hace unos momentos pues algunas propuestas que ya están haciendo con Infonavit, pero están interesados en saber si hay más alianzas con bancos para, si no posponer, tener alguna ventaja en estos momentos para comprar alguna vivienda. Sí, con mucho gusto. Bueno, te diría yo que cuáles son el tipo de vivienda que va a tener un mayor dinamismo y un menor dinamismo, según entendí la pregunta. Así es. Bueno, ciertamente los segmentos de la vivienda que está hoy con una desaceleración más importante, mucho más importante, es la vivienda residencial plus. Esa trae una caída cercana al 90%. Entonces es brutal el decremento en la demanda de vivienda. La vivienda residencial también trae una caída importante. Esos son los dos segmentos de las viviendas que están más afectadas. También está afectada la vivienda, la segunda vivienda, la vivienda de playa, la vivienda que se compra con fines diferentes al que utiliza una familia. Y esta vivienda sí trae, según nuestra apreciación, un decremento del 50 al 60%. ¿Cuál es el segmento de la vivienda que creemos que está más consolidado y que va a ritmos mejores? Es la vivienda media. Dependiendo de las ciudades está el valor de la vivienda, pero yo diría que viene la vivienda entre los 600,000 y el 1,250,000, 1,300,000. Esa vivienda está bien. Esa vivienda, según las ciudades y las regiones, trae una desaceleración, pero esas andan entre un 10 y no más del 20% de desaceleración en la colocación de la vivienda. Bueno, la vivienda social. Ahí nos quedamos un poco pasmados, Gonzalo, a ver si nos escuchas. Ojalá que podamos recuperarte para terminar con ese diagnóstico ya tan puntual que nos estás dando, ya viendo el panorama de la vivienda social y la vivienda
económica, la cual justamente se vio muy afectada por la eliminación de subsidios que decidió aplicar la administración actual desde 2018. Allí vamos a ver qué nos comenta Gonzalo, si se puede reconectar, pero muy interesante saber. ¿Ya estamos aquí? Sí, ya Gonzalo, cambié de máquina. línea. No sé Eres si muy versátil. Nos ¿Me quedamos en escucha? vivienda social. Adelante, Gonzalo. Nos quedamos en el tema de la vivienda social. Bueno, Sí, nos diste el diagnóstico de cuáles iban a ser las que más rápido se iban a recuperar. Ya hablaste de la vivienda residencial plus, la de playa, la vivienda media, la más consolidada, y nos platicas ahora de cuál es la situación de la vivienda social. y la vivienda social depende de la región en la que estemos. Y así. Está apagado tu micrófono, Gonzalo. El tema pasa por las regiones. La vivienda social se va a deteriorar dependiendo de las regiones. Las regiones más dinámicas tendrán evidentemente un deterioro menor. En promedio estamos pensando que va a tener un decremento entre el 20 y el 25% la vivienda social en términos generales. Pero tenemos una fortaleza y esa fortaleza es fundamentalmente tres aspectos. Los indicadores macroeconómicos del país, la fortaleza que tienen los bancos y hoy la extraordinaria fortaleza financiera que vive el Infonavit, que eso no tuvimos durante la crisis del 94. Hoy es totalmente diferente, son condiciones diferentes. Los bancos, yo he visto los análisis de algunos directores en jefe de la parte económica de los bancos, estimaban que la crisis del 95, 94, hubo una pérdida del 40% del mercado. Hoy ellos están estimando una pérdida del 20% del mercado. Probablemente será una crisis que lleve más tiempo la recuperación, que la estamos viendo probablemente no en una V, sino en una U, que nos lleve a todo el año por supuesto que del 20 y muy seguramente el 21 recuperarnos, para entonces ver una recuperación clara hacia el 22 en el primer trimestre. Pero no es una crisis tan profunda de haber perdido el 40% del mercado. Estamos visualizando en promedio una pérdida del 20%. Yo para concluir, aquí en el Valle de México, Lidia Álvarez contabilizó más o menos 90 proyectos, cerca de 90,000 millones. Aquí, ¿de cuánto estamos hablando? Por ahí lo mencionaste al inicio de nuestra plática. Estamos hablando de inversiones más altas para todo el país. Que es 1,040,000,000. ¿Sí? ¿Eso mencionaste? A ver, sí, mira, lo que mencioné es el valor del Producto Interno Bruto puntualmente de lo que contribuye la vivienda en la aportación al Producto Interno Bruto. Y eso significa 1,045,000,000,000 de pesos que significó en el año 2018 según el INEGI, que es el 6% del PIB. Ajá. 5.90 y tantos por ciento, el 6% del PIB. Ajá. Bueno, yo te diría que los proyectos, digo, nada más, la cantidad de hipotecas nuevas que hizo la banca el año pasado anda entre los 155,000 y 165,000 millones de pesos de vivienda nueva y vivienda usada que hicieron en hipotecas la banca. Yo te diría que el propio Infonavit está pensando en hacer 500,000 hipotecas este año. El Fobiste anda en el orden de las 70,000 hipotecas este año. Entonces, eso nos debe llevar a números cercanos a los 455,000 millones de pesos que se van a invertir en la parte de las hipotecas en el país. Y de esas, pues se piensa tú que cuando menos estamos hablando de alrededor del 50% es para vivienda nueva. Esto es la cantidad de millones de pesos que se mueven en la hipoteca. El Producto Interno Bruto se mide de manera diferente, pero yo diría que el valor de las hipotecas en el país, no sé si debe andar cercano por el orden de los 450,000 millones de pesos. Perfecto. Sí, tú has hablado de la gran importancia de la inversión de ustedes, ganaderos desarrolladores, en la construcción, en los proyectos de vivienda. No sé si finalmente nos puedas redondear esa inversión de ustedes, que bueno, ahorita está detenida, pero que se va a recuperar.
así como el ejemplo que te ponía en la Ciudad de México, Valle de México, con más, cerca de 100 proyectos y 90,000 millones de pesos, aquí estamos hablando, tú nos mencionaste del valor de las hipotecas, etcétera. La inversión de ustedes, lo mencionaste en alguna convención Sí, donde mira, te acompañamos. te lo puntualizo. Cuando hicimos el compromiso con el secretario de Hacienda y con el secretario de la SEDATU y con la secretaria de Economía, Correcto. hicimos, y con los directores de la Sonavis, la Canadevi hizo un compromiso de invertir este año 175,000 millones de pesos y de generar 2.4 millones de empleos. Eso fue el 6 de marzo de este año. Pues el mundo nos cambió. Lo que hoy estamos pensando es que sí podemos llegar por el orden de los 155,000 millones de pesos invertidos durante este año, si existen las condiciones como las que estamos platicando. Necesitamos herramientas para fortalecer el mercado, porque nosotros vamos a continuar invirtiendo en la medida que haya los instrumentos de salida para poder darle vivienda a todo aquel que necesita hoy tenerla en el país. Para eso necesitamos los programas que ya hablamos durante tu programa. Los programas estructurales con la Sonavis, con Infonavit, con Fobiste, con la Sociedad Hipotecaria Federal, con los bancos. Si existe todo esto, pudiéramos invertir esos 150,000, 155,000 millones este año y andar generando aproximadamente, en nuestro cálculo, son 2,200,000 empleos. En lugar de 2,400,000, sí vamos a perder probablemente 200,000 empleos. Pero es fundamental que estos 2,200,000 se generen si se invierte esta cantidad de recursos, que estamos dispuestos y listos para invertirlos en la Canadevi. Ahí está el enorme reto, la gran importancia. Esto es, si lo vemos de manera cuantificable en números, pero la verdad la importancia es más allá. Más allá, ahora lo vivimos con esta pandemia, cuánta gente no tiene en su casa, entonces eso de quédate en tu casa era hasta más peligroso que se quedaran todos hacinados, fue más peligroso que se quedaran ahí con la abuelita, la tía, las hermanas, las primas, los primos. O sea, terrible el escenario de familias que todavía necesitan su vivienda, esto en el nivel de interés social. Y se le da la oportunidad a empleados no afiliados, a empleados de economía mixta, a todas las fórmulas que están surgiendo por parte de los organismos nacionales de vivienda y el mayor acceso al crédito por parte de bancos. Bueno, vamos a lograr abatir el hacinamiento, la promiscuidad y también la delincuencia. Gonzalo, lo van a lograr. Así que les echamos porra, cuenten con nosotros, están con las pilas puestas, los vemos claramente, siempre viendo cómo pueden llegar a ese mercado. Y sí que lo tendrán que analizar. Esos nuevos millennials que no se compraron patrimonio, que están llegando a los 40 años y que dicen, ¿cómo? No tengo nada, ni un patín del diablo. Entonces van a ver cómo deben hacerse de un patrimonio y por qué al final de cuentas es tan valorado como un bien, no solo porque se puede heredar y porque eres dueño de tu casa, de tu departamento, de tu tierra, sino porque además adquiere plusvalía, mayor valor con el tiempo. Así que mucho éxito con esta apertura. Estaremos muy pendientes en comunicación contigo ya en junio para que nos hagas un balance. Gonzalo, tomamos el doble del tiempo contigo, pero te agradecemos de verdad esta plática tan importante, tan estratégica y sobre todo que nos diste el diagnóstico de la vivienda. Mucho éxito. No, bueno, yo termino diciéndote, Mariel, dándote las gracias por habernos invitado en tu programa y decir con mucha claridad, hoy es el momento que los mexicanos inviertan en tener un patrimonio, porque será un patrimonio que seguramente les va a ayudar a vivir de una mejor manera, de cuidar su salud, de cuidar lo más importante que es su familia, y que por supuesto que será un patrimonio que lo hemos visto, que día con día se plusvaliza. Hoy existen las condiciones reales para poder adquirir una vivienda con tasas muy por abajo de la expectativa ante una crisis mundial que tenemos, tasas que rondan entre el 9 y el 11% fijas, y que tenemos instituciones como el Infonavit y el Fobiste que lo que tienen son recursos y posibilidades de generar esas hipotecas. Hoy es el momento para adquirir. Y me despido diciendo que esta industria puede ser la industria que reimpulse la economía de este país y que le dé bienestar social, porque somos una industria que genera patrimonio, que genera bienestar social,
que regeneramos el tejido social y que podemos ser la diferencia para que este país viva en paz. Porque tener una vivienda significa tener un arraigo y tener la capacidad de mejorar tu forma de vivir. Entonces, te agradezco mucho, María, la invitación y saludo a tu audiencia y a tu auditorio. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo virtual, Gonzalo. Mucho éxito. Y te buscamos en un mes ya con otro panorama. Muchas gracias. Muy buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Estés muy bien, María. Bye. Muchas gracias a Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de Canadevi Nacional, que desde Michoacán nos abrió las puertas de su casa y sobre todo nos dio un diagnóstico y un panorama muy importante de qué esperar y cómo van ellos justamente a dotar de vivienda a los mexicanos. Muchísimas gracias. Y bueno, Hugo Loya, pues, ¿qué nos tienes en el tema económico? Tienes unos minutos más para explicarnos los escenarios económicos que no se ven nada halagüeños para México, sino muy retadores. Adelante. Gracias, Mariel. Pues ayer el Banco de México dio a conocer su informe trimestral justamente para el periodo de enero-marzo. Y pues Banco de México habla de tres escenarios, plantea tres escenarios donde observa pues un primer escenario que le podríamos llamar optimista, ¿eh? Con una caída en el PIB para este año de 4.6%, y podría también darse una pérdida de empleos de 400,000 empleos. Para un segundo escenario, donde le podríamos poner como el más probable, Banco de México espera una caída en el PIB de 8.8%, aunque para 2021 se tendría una recuperación de 4.1%, es decir, lo que llamamos los economistas una caída en B para la economía, o sea, una caída rápida, pero también una recuperación rápida. Y el escenario, pues realmente pesimista para este año es de una caída del PIB de 8.3%. Sin embargo, en este caso, el tipo de gráfico que presentaría la economía sería de una U, es decir, que para 2021 todavía se tendría pues una contracción de la economía de 0.5%. La verdad es que estos escenarios, Mariel, son muy importantes actualmente, no solamente para las estimaciones macroeconómicas, sino también las microeconómicas, ya como escuchábamos precisamente a Gonzalo, donde se está empujando mucho qué sectores de la economía pueden dar esa diferencia en que se cumpla uno u otro escenario. Y lo que se está observando es que entre el escenario más probable, que es la caída de 8.8%, y el escenario pesimista, que es la continuidad de la caída hacia el 2021, pues no hay una brecha muy corta. Es decir, si no se aplican las acciones, si no se toman a cabo las medidas adecuadas, si no se genera la confianza con los inversionistas, si también el gobierno no genera esa relación más estrecha de trabajo con la iniciativa privada, lo que vamos a ver es precisamente que se cumpla el escenario pesimista y que para 2021 todavía tengamos un decremento de la economía. Eso sería pues algo inédito para México, serían prácticamente 3 años donde México no crecería nada. O sea, estaríamos perdiendo pues muchos años de crecimiento los estaríamos perdiendo justamente en muy poco tiempo si no se toman las medidas adecuadas. También es muy importante, Mariel, las expectativas que tiene el Banco de México en materia de pérdida de empleos. Para este año, en su escenario más probable, que es de una caída de 8.8%, la pérdida de empleos formales sería de 1.400.000. Estos son los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. A esos habría que sumarle otros pues, trabajadores independientes, gente que pierde su negocio. Pues se hablaba ya de que estas tienditas habían cerrado de manera importante en diferentes ciudades. En fin, toda esa parte es lo que estaría sumándose a esta pérdida de empleos y que seguramente pues se tendrá que tomar acciones muy importantes, no solamente para recuperar empleos, Mariel, sino para dar empleos de calidad. O escuchábamos ahorita, Gonzalo, que la parte de la vivienda más afectada justamente era esa vivienda que le llaman plus, el segmento plus, que es vivienda de clase media, media alta. Entonces, si no se generan los empleos de mayor calidad, pues desde luego vamos a tener una gran base de la pirámide, pero en segmentos todavía de empleos de muy mala calidad, Mariel. Así es que ese es el gran reto que tenemos y esperemos que no se cumpla ese escenario de 3 años de pérdida
y que bueno, el cambiar las mediciones a una medición de un indicador de felicidad o un indicador de bienestar, realmente no nos van a hacer gran diferencia si no se tienen las condiciones necesarias para poder medir indicadores que nos digan que tenemos un mejor acceso a la salud, que tenemos mayor seguridad, que tenemos acceso a créditos, que tenemos acceso a una vivienda, que tenemos acceso también a precios más competitivos de bienes y servicios. Si todo eso no se da, no importa la medición que le pongamos, la gente desde luego no va a estar feliz en los próximos meses, Mario. Sí, desde luego, no importa cómo le llamemos, ¿no? Al termómetro y al concepto, pero si la gente no está bien, eso es malestar, es falta de salud, falta de infraestructura, falta de calidad de vida y por supuesto puede llevar a otro tipo de acciones no muy convenientes, ¿no? Para la estabilidad del país. Pues bueno, vamos a observar esos escenarios, vamos a ver mientras tanto las oportunidades que tenemos aquí. Muchas gracias, Hugo. Y mañana te esperamos aquí, en concreto contigo. Te mandamos un gran abrazo. Mañana platicamos con José Guadalupe Cruz Urbieta, quien es el presidente de Canadevi, Oaxaca. Vamos a ver qué panorama está presentando Oaxaca para nosotros, porque ya hemos hablado con el presidente de Canadevi Puebla, al presidente de Canadevi Hidalgo, y la verdad es que hay oportunidades bien interesantes para poder comprar terrenos, construir tu casa o comprar tu casa en otras entidades como inversión o bien para vivir allá. Así que aquí te seguimos dando buenas oportunidades. La próxima semana, bueno, traemos una agenda de lujo, una agenda de lujo. Aquí te esperamos mañana 10 de la mañana. Te mandamos un abrazo. Se despiden Hugo Loya y Mariel Zúñiga. Muy buen día, muy buen jueves 28 de mayo.